Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otra sesión de seminario de matemáticas aplicadas. El gusto de hoy tenemos a nuestra participante, Yomaira Guzmán. Yomaira Guzmán es ingeniera de sistemas, magíster en ingeniería de sistemas y computación. Eh, y hoy, bueno, es apasionada por la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Ella se encuentra trabajando en la Universidad Cooperativa de Colombia, por eso nos acompaña de forma virtual, y nos va a presentar un trabajo titulado Análisis integral de datos clínicos y genéticos en pacientes con Alzheimer en Colombia, hacia un enfoque personalizado de la enfermedad. Muchas gracias, Yomaira, por aceptar nuestra invitación y pues te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Agradezco pues nuevamente la invitación. Muchas gracias, doctora Adriana, por la invitación y a todos ustedes por estar hoy aquí presentes. Entonces, bien, les voy a hablar acerca de un proyecto en el que participé por el cual fue como el inicio de mi investigación en esta área, porque pues realmente fue en el momento en el que empecé a hacer mi maestría. Cuando la estuve haciendo estaba vinculada con la Universidad Nacional de Colombia y participé en un proyecto que estaba liderado por el Instituto de Genética de la Universidad Nacional. Luego de allí, pues hubo varias convocatorias y pues en esas convocatorias se amplió, digamos, el proyecto y se estuvo haciendo digamos, como desarrollos o análisis en ese caso. Entonces, bien, en esta oportunidad, pues lo que les quiero contar, pues básicamente compartir de esta experiencia y de esta investigación. En principio, pues les voy a hablar de qué es el Alzheimer. Pues realmente yo soy ingeniera de sistemas, pero me gusta mucho el tema de la bioinformática y a raíz de la participación en este proyecto, pues digamos que tuve la oportunidad de entrar en conocimiento con estos temas. Pues digamos, no soy médica, pero me apasiona mucho este tema y realmente nosotros desde el área de la ingeniería podemos pues dar unos aportes significativos para complementar todos esos estudios y análisis que desde el área de las ciencias puras o bueno, desde la medicina y de los laboratorios hacen con sus análisis genéticos y que nosotros podemos transformar utilizando nuestros modelos matemáticos, utilizando estadística para llegar a un buen resultado, para descubrir conocimientos, ¿cierto? Entonces, bien, en principio la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el lenguaje y la personalidad. Entonces, muchas veces las personas que empiezan con este deterioro que es neurodegenerativo del cerebro, va perdiendo de manera paulatina sus neuronas. Básicamente es como si se estuvieran quemando y en la pérdida de esas neuronas de manera paulatina, pues también va perdiendo la memoria. Y pues existen muchos tipos de demencia que están muy similares a la demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Entonces hay cuerpos de Lewy, hay demencia frontotemporal, hay varios tipos de demencias que pueden llegar a confundirse con una demencia tipo Alzheimer. Lo más difícil de esta enfermedad es poder hacer un diagnóstico porque realmente puede, pues primero es multifactorial, entonces pues no es un solo aspecto el que influye en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, esto lo que hace es que básicamente eh, se vuelve un reto y se vuelve algo también de como problema de salud pública, teniendo en cuenta que en Colombia hay una prevalencia de 1,3% de personas mayores de 50 años que pueden tener esta enfermedad de Alzheimer y que existen muchos riesgos o factores de riesgos como la edad, el colesterol, el tabaquismo, el alcohol, el nivel educativo, factores genéticos, algunas variantes que son predominantes en esta enfermedad. Entonces, en el objetivo de esta investigación fue básicamente identificar las características clínicas y genéticas asociadas al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en pacientes colombianos. Dentro de este, pues digamos que también vale la pena destacar que
en su momento, digamos que se tenía un repositorio, una base de datos que era información de más de 13 años que se ha ido recopilando de pacientes, es un estudio longitudinal también, o básicamente algunos volvían, otros no, por varias razones, pero se tenía información y se siguió, digamos que, alimentando. O sea que hoy en día podemos hablar de que lleva más de 25 años el Instituto de Genética trabajando y recopilando información de pacientes, de casos y controles eh, sobre esta enfermedad. Entonces se tomaba información también relacionada con todo lo que... Sí, disculpen que esto se me disparó. Ok, entonces, bien. Entonces estábamos hablando de esta prevalencia de la enfermedad de Alzheimer y también de cómo el Instituto de Genética ha llevado, digamos, que este estudio a lo largo del tiempo. Entonces, pues básicamente en esta propuesta lo que se buscó fue analizar esas características clínicas, pero también moleculares en pacientes colombianos con enfermedad de Alzheimer. Nosotros en este caso pues aplicamos técnicas de inteligencia computacional para llegar a hacer una clasificación y un diagnóstico. En principio, pues digamos que había bastante información y era un trabajo que pues también lleva algo de lo que nosotros hacemos, que es la minería de datos, para poder hacer todo un proceso de limpieza, de tratamiento de la información, de transformación de los datos, de nuestras estadísticas preliminares para poder llegar a un resultado. Entonces, esto era como nuestro objetivo inicial, o fue parte, digamos, de lo que queríamos empezar a trabajar. Entonces, aquí ya sí se describe exactamente como lo que se estaba explorando y es identificar esas características clínicas y genéticas asociadas con la enfermedad de Alzheimer, implementar clasificadores predictivos basados en datos clínicos y genéticos, explorar relaciones entre los genes APOE 40 y como el riesgo con la enfermedad de Alzheimer y en desarrollar pues una herramienta de apoyo al diagnóstico y comparar y validar diferentes modelos computacionales. Entonces, a partir de esta información, lo que nosotros pues empezamos pues primero como tratando de identificar y de caracterizar bien la enfermedad. Entonces, volviendo, digamos, a retomar que esta enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa, pues básicamente se caracteriza por la pérdida de neuronas, que se causa, básicamente, esto causa el deterioro de la memoria y cambios bruscos o abruptos en la personalidad. También pues tiene factores de riesgos como lo es la edad, el nivel educativo, el tabaquismo, el alcohol y por supuesto como lo más importante o digamos como la parte principal de este estudio que fueron los factores genéticos. En principio, digamos que este proyecto estaba enlazado en un macro proyecto donde se analizaron, pues todos estos pacientes tenían muestras de ADN, se secuenciaron sus muestras y se sacó esa muestra de ADN donde se tenía información o se tomaron muestras específicas de 10 polimorfismos. Esto pues se tomó en cuenta teniendo varios aspectos, como por ejemplo pues la literatura, qué genes están reportados y asociados con la enfermedad de Alzheimer para ver cómo era el comportamiento de nuestra población. También otros aspectos como por ejemplo se tomó TON 40 y APOE, sabiendo que APOE es el más reportado, pero TON 40 está dentro de la misma región, dentro del ADN, dentro de la misma región en donde se encuentra APOE, entonces también por cercanía y algunos otros aspectos. Entonces, digamos que esto fue como algunos de los elementos sobre lo que se trabajó, o digamos también lo que hace parte de estos estudios cuando se identifica la enfermedad o para un médico, pues es difícil en un primer momento entrar a un diagnóstico, porque muchas veces el poder hacer o obtener un diagnóstico final básicamente era cuando ya el paciente está muerto, abren su cerebro y revisan cómo, en qué estado se encontraba, pero digamos que como que no había una forma de poder llegar a esos resultados o a un diagnóstico un poco más cercano si no hacíamos otros tipos de análisis. Y ese es como el punto, llegar a utilizar esta información de nuestro genoma
para poder analizarla, secuenciarla y poder tomar al menos esos polimorfismos o esos puntos o identificar esos factores claves para poder hacer un mejor diagnóstico. Bien, entonces estos son algunos de los principales genes estudiados. Dentro de esto, entonces podemos encontrar el APOE, que es su principal, pues es considerado como el principal factor de riesgo genético que está asociado con la enfermedad de Alzheimer. Ah, y también hay un punto importante. En este caso, todo lo que he mencionado es sobre Alzheimer tardío, no es Alzheimer temprano, porque pues son dos, digamos, formas diferentes. Aquí el tardío es para pacientes mayores de 65 años y temprano, pues usualmente es para pacientes que de pronto están entre los 40 y bueno, a 65 y a veces empiezan muy, muy jóvenes con esta enfermedad. Pero pues digamos que los aspectos, los genes y las variantes, pues pueden cambiar un poco la dinámica del estudio. Entonces, en este caso, estoy hablando de Alzheimer tardío, como para contextualizar un poco ahí. Bien, en este caso, por ejemplo, APOE es considerado que como uno de los genes que es la literatura, las investigaciones y todo lo que se ha hecho está asociado con el desarrollo de esta enfermedad que es de tipo multifactorial, enfermedad mendeliana, que es Alzheimer. Que tiene tres variantes, en donde el alelo E2 es considerado como el protector, ¿sí? Es decir, que se supone que la persona que tiene ese alelo, de alguna manera está protegida para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, o tiene un factor de protección. El que tiene el alelo E3 tendría el alelo común, que es el que tiene, pues, la mayoría. Y el alelo E4, entonces sería para aquellos que son considerados como población de riesgo o que están en riesgo de padecer o de tener la enfermedad. Bueno, también está eh, otro que se llama CLU, que es clustering, que regula la muerte celular y la respuesta al estrés. Está apical, que participa en el transporte intracelular en neuronas. Está el TON40, que es relacionado con el inicio tardío de la enfermedad de Alzheimer. Está PBRL2, asociado con enfermedades neurodegenerativas. Y está pues vinculado a APOE, también está relacionado con APOE. Y el BIN1, que está relacionado con la regulación del citoesqueleto y el tráfico vesicular. Entonces, estas son como algunas de las funciones, pues, digamos, como de los aspectos principales o algunos claves dentro de estos genes que se estudiaron. Entonces, de, de ellos, pues, hay, digamos, de algunos de estos son dos marcadores, tienen varios marcadores, pero, digamos, en esencia, esos son los genes que se estudiaron, porque, por ejemplo, en este caso, pues, APOESO va a tener varias combinaciones, de acuerdo al polimorfismo que se tome, pues va a tener esas opciones, esas variantes. Y de cada uno de estos, tanto de CLU como de CAL, como de TOP40, de PBRL, de 1, cada uno tiene su polimorfismo. O el que es básicamente, imaginen ustedes su línea, su ADN es como 1 metro, ¿cierto? 1,5 metros de ADN. Y cada puntito es un par de bases, ¿cierto? Una posición, como si fuera un vector, una posición allí. Esa posición que se toma es en un punto de toda mi cadena un polimorfismo que puede tomar una letrica, un aminoácido, ¿cierto? Dependiendo del que esté hablando, puede ser una adenina, una guanina, una citosina, ¿sí? Adenina, guanina, citosina o timina y cada una combinada que viene de una hebra y de la otra hebra. Más o menos es algo como esto que cuando se está haciendo, digamos, estos análisis, piensen ustedes, ok, pues de pronto acá hay personas del área, pero pues yo pienso que hay muchos que pueden ser de sistemas o matemáticos. En esencia, cuando se hizo este proyecto, pues también tuve la oportunidad de estar en laboratorio, de conocer cómo en ese momento era con un secuenciador Illumina, cómo se hacía todo este proceso con los biólogos, con los médicos, con las personas que hacían la tarea ya del laboratorio, donde miraban cómo, digamos, hacían el proceso para centrifugar esa sangre, sacar la muestra de ADN,
aplicar, recuerdo que era como algo así como gel de agarosa y hacer que se fotoflorecieran y se colocaban en unos recipientes para llevarlos al, al secuenciador, que era un secuenciador Illumina, y allí dentro, entonces esto tiene una camarita y unos hilos por donde pasa la información o por donde pasa, digamos, teoría como si pasara el líquido por ahí. Y Fotoflorecidos toma rápidamente fotografías dentro de dentro del secuenciador. Y cuando se toman esas fotografías, entonces va esa porción o esa partecita a tomar básicamente un color. Y el color me va a decir si es una adenina, una citosina, una guanina. Y el software lo que hace es traérmelo a través del sistema, el hardware, traérmelo a través del sistema a mi software en un computador. Y yo, como ingeniera, pues recibo mis datos en bruto. Entonces, pues, básicamente para trabajarlos. Pero, pues, es como una parte interesante lo que me gusta compartir de esa experiencia, porque pues realmente, eso fue ya hace ratico, pero es realmente algo que uno dice, bueno, ha pasado tiempo, pero hay cosas que realmente, si nosotros vemos desde hace más de 60 años, se puede hablar de estos conceptos de modelos predictivos, de estos algoritmos, de estos modelos matemáticos, pero la evolución se ha venido viendo más que todo ahora, ¿cierto? Con toda la evolución de la inteligencia artificial y de los modelos. Entonces, hay, digamos que como que toma una fuerza muy grande, pero que también esas experiencias alimentan lo que hoy día podemos estar haciendo. Bien, acá tenemos también como algunos elementos especiales o como algunos tips importantes de lo que se aplicaron como métodos o como herramientas necesarias para poder llegar a utilizarlas dentro de esta investigación. Entonces, una de ellas, pues las redes neuronales artificiales, que pues también me sirve para identificación o reconocimiento de patrones y de patrones no lineales. Y entonces también, digamos, la utilicé para hacer unos análisis. Las SVM o Support Vector Machine o máquinas de soporte vectorial, que me permite básicamente hacer una separación óptima de los datos clínicos y genéticos y ver cómo están ellos organizados. Que básicamente lo que hago es también como identificar, o ellos los mismos datos básicamente me hablan cuando yo hago estos análisis, ¿cierto? Me van diciendo y me van ayudando también a encontrar patrones. Redes bayesianas, digamos que también me ayudan de dos formas, a encontrar las relaciones de dependencia que hay entre las variables y asimismo también poder hacer una predicción. Boosting y Bagging, que son otros tipos de clasificadores que también utilicé, que se pueden mejorar, digamos, la precisión de los clasificadores. Y en este concepto, pues también menciono lo que es minería de datos, pero pues minería de datos como para mencionar lo que son las reglas de asociación, que puedo encontrar ciertas, digamos, reglas que se cumplen dentro de mi conjunto de datos. Pero si hablo de minería, pues realmente abarca todo, ¿sí? La minería va desde el inicio en que yo tengo mi conjunto de datos, ¿cierto? Que hago todo el proceso del tratamiento de limpieza, primero de un análisis preliminar, del tratamiento, de la transformación, de todo lo que ello implica, ¿sí? Y en esta línea donde incorporo ya mis modelos, pues ya empiezo a hablar del concepto de aprendizaje de máquina. Entonces, bien, dentro de la metodología, les puedo decir que, bueno, en principio fue como una metodología que se creó o que creamos en laboratorio, más lo que teníamos de experiencia de literatura. Porque si nos enfocamos a metodologías que nos sirvan para hacer minería de datos, pues sabemos que está la KDD, que es Knowledge Discovery Databases o descubrimiento de datos en bases de datos. Está la CRISDN o metodología borrosa para el descubrimiento de datos. Pero aquí, pues digamos que se creó como su propia metodología, donde pues se extrae algunas mejores prácticas o parte de lo que tienen estas metodologías que realmente se acopla a lo que nosotros tenemos en laboratorio. Entonces,
En este caso, pues la selección de variables y la limpieza de datos fue como lo primero que les decía, entre todo proceso. Obviamente en la etapa cero nosotros tenemos un reconocimiento del negocio, en este caso más que el negocio sería nuestro problema científico y de lo que nosotros queremos resolver de nuestra problemática y en ese contexto pues sabemos que en mi caso como ingeniera yo tengo que aprender y contextualizarme en el área en la que yo estoy resolviendo el problema. Entonces en este caso tenía que aprender un poco más acerca de genética, acerca de la enfermedad de Alzheimer, todo lo que era genómica y los conceptos que estaban allí, más lo que corresponde a mi área. Una vez que, digamos, ya uno tiene claridad en esto, pues cuando se va uno a hacer la selección de las variables y hacer limpieza de datos, pues con mayor facilidad yo puedo eliminar los datos y hacer limpieza de esos datos incompletos, identificar las variables que se van a estandarizadas. Entonces, en ese proceso tenía una base de datos, una muestra de 503 individuos. Entonces, esto era una muestra pareada. Inicialmente el instituto siempre trató de hacer sus muestras pareadas, es decir, muestras de casos y controles, salvo que pues en la parte clínica es muy difícil, sea cual sea el área que se esté explorando de la medicina, tener información completa. Por muchas razones, sobre todo por su trabajo de campo que amerita tanto esfuerzo, pues a veces no toda la información puede estar o resultar sistematizada o de la misma manera en que la interpreta un profesional, pues no la puede interpretar otro. Entonces, realmente se vuelve algo muy difícil. Entonces, por esa razón, digamos que las muestras y todo lo que había en su momento, pues era de mayores dimensiones, pero al hacer una limpieza, un barrido, una eliminación de esos datos incompletos, de identificar esas variables que necesitaban ser estandarizadas, pues fue necesario reducir y quedarnos con 256 pacientes enfermos de Alzheimer y 234 controles. ¿Qué variables se tienen así como dentro de estos estudios? La edad. Entonces, esta variable, por ejemplo, era una variable numérica, pero teníamos varios campos de edad, como la edad de nacimiento, la edad que tenía cuando usó la primera consulta y la edad en que él tuvo el primer evento, él o ella o el paciente, tuvo el primer evento de olvido de memoria, ¿sí? Como que recuerda que fue en esa fecha que ya empezaron los olvidos o su cuidador dice, en esta fecha empezaron los olvidos. Entonces, esa edad es la que finalmente se seleccionó, la fecha más o menos en que empezaron a surgir esos olvidos. El género que se tenía en la base de datos, siempre incorporado, el nivel educativo. Entonces, en el nivel educativo se hizo un análisis de verdad que fue un poco complejo en principio porque digamos que a nivel educativo, pues hay varias formas de ver el tema y es algunas bases de datos o algunas información de pacientes estaba almacenada como por número de años de estudio, pero eso no significaba que si yo tenía un paciente con 8 años de estudio, entonces eso fuera 5 años de primaria y 3 de bachillerato, que sé. No, porque podría ser un paciente que hizo uno de preescolar, 4 de primaria y 3 más repitió el mismo año, ¿sí? Entonces no había como esa claridad en todo el conjunto. Y ahí empezaba la problemática más grande. Pienso que de los problemas principales y más grandes que nosotros vamos a tener siempre en estos análisis o cuando estamos haciendo estos procesos de aplicar nuestros modelos en algún área del conocimiento es este proceso de limpieza. Y la limpieza se tiene que hacer con mucho cuidado en el sentido de incorporar siempre la opinión del profesional, siempre los dueños del proceso, siempre las personas que conocen de ese tema, para que nos mencione, bueno, esto a qué hace referencia efectivamente, porque también tenía otros pacientes que sí tenían información ya más categórica, entonces ya yo podía decir, es primaria incompleta, primaria completa, es bachillerato. Entonces, una vez que se hizo como toda esta parte,
se logró dejar unas categorías y de común acuerdo establecer cuáles eran, cuáles estaban, cómo las podíamos adaptar, de acuerdo a qué estándar. Y allí ya entonces teníamos una nueva columna que representaba el nivel educativo. Bien, de la columna de edad para esto, pues nosotros tuvimos que hacer a la final, varios conjuntos de datos para poder establecer no solamente de dónde venía, sino también, porque se trabajaron también bases conjuntos de datos, no solo con la edad de la consulta, sino también otras con la edad de nacimiento y comparábamos porque pues necesitábamos saber en qué edades tenían los pacientes y los casos y controles. Pero en esencia, la primordial y la que, digamos, nos daba más información, pues era en el momento en que le apareció la enfermedad. Y entonces, para algunos modelos o algunos algoritmos, las entradas funcionan mejor si son categóricas, entonces ahí viene esa otra partecita que con la experiencia y digamos, con el análisis y las pruebas o los análisis exploratorios que se hacen y las pruebas que se van haciendo, podemos encontrar qué necesidad de transformación tiene la data para poder generar nuevos conjuntos de datos y aplicar nuevos modelos. Bien, otro punto importante era que no se hacía imputación de datos. Es decir, si yo te hablaba de nivel educativo es porque esa variante, perdón, esa variable la tengo y solamente la estoy recategorizando, pero no estoy imputando un dato. O sea, si el dato era faltante, sencillamente se eliminaba el registro. Entonces, se eliminaron esos pacientes que no tenían algún registro de ciertos campos de los que finalmente fueron seleccionados. Por eso, digamos que una de las recomendaciones principales o de los aspectos principales que siempre se habló en el proyecto es, en este caso, como se trata de salud y de este proyecto, pues no se hizo imputación de datos. Solamente se trabajaron con los datos que habían y con la información que se logró conseguir. Bien, aquí se menciona entonces antecedentes de demencia y es que había otro punto importante. El proyecto pues era un proyecto multidisciplinario donde teníamos también psiquiatras, psicólogos, aparte el médico, el neurólogo. Entonces teníamos la línea pues de información genética, pero también teníamos información ambiental, también teníamos información clínica y sociodemográfica, pero también teníamos un área donde teníamos información de las pruebas psicométricas y todas esas baterías, como el test de Yesavage, que se le aplicaban a los pacientes, el Mini-Mental y otros test, otras baterías que se le aplicaban a los pacientes que se veían en el instituto. Entonces, esas eran pruebas neuropsicológicas que se aplicaban y que, pues, en su momento también, una de ellas era el Mini-Mental como principal, digamos, como una herramienta especial para poder decir, oiga, este señor sí se puede considerar como un control porque su minimental está bien dentro de los límites que deben estar y aparte eso no tiene antecedentes de demencia, entonces es un paciente que se puede considerar sano, entre comillas, o sea, sano, es decir, que no tiene la enfermedad de Alzheimer porque estábamos como en este contexto. Y los pacientes que sí tenían enfermedad de Alzheimer, igual también se les hacía el Minimental y se tenía esa variable como informativa allí. Y las variantes genéticas, pues las que les mencioné, los genes que les mencioné, y pues los respectivos polimorfismos que fueron seleccionados. Bien, en el procesamiento de datos, entonces, pues, así como les comentaba, se hizo la estandarización de variables sociodemográficas. Aquí hay un punto importante que destacar, y es que cuando nosotros hacemos estos análisis sociodemográficos, perdón, estamos haciendo la estandarización de estas variables, pues nosotros podemos encontrar que en este caso, por ejemplo, nosotros en esa estandarización sociodemográfica, Colombia tiene 32 departamentos, ¿sí? El departamento donde estoy tiene como 28 municipios y a veces
digamos, no todos los departamentos tenían muchos pacientes, estaban concentrados más en una zona. Entonces me quedaban zonas que realmente no, no eran útiles para utilizarlas en mi clasificador o un solo paciente, pues no me podía representar bien el modelo o no me ayudaba en el modelo. Entonces ahí tuve que empezar a evaluar cómo iba a hacer esa estandarización, qué elementos pues iba a tener en cuenta allí. Entonces, pues ese punto es importante. También la clasificación de los genotipos celulares es predominante y pues en este punto también de procesar estos datos, se hizo una prueba de chi cuadrado para analizar la relación de cada variable con respecto al diagnóstico. Entonces, como es sano o es tipo Alzheimer, o mejor dicho, tiene Alzheimer o no lo tiene, más bien. Entonces, es desde ese aspecto. Entonces, punto importante, recordando, digamos, como el estándar, fue el estándar CINE de 1976, el cual se incorporó para categorizar el tema de escolaridad, donde se tenía sin instrucción, que era individuos que no tenían ningún nivel educativo, la primaria incompleta, individuos con grado desde primero a cuarto, la primaria completa, individuos con quinto grado, el bachillerato incompleto, individuos que estuvieran entre sexto y décimo grado, y bachillerato completo de individuos hasta 11 grado. Luego de ahí superior, pues algún estudio superior que hubiesen realizado posterior al bachillerato. También, pues, lo que eran los polimorfismos. Nosotros teníamos diferentes formas, entonces, pues, ahí tuvimos que organizar cuál era el homocigoto de menor frecuencia, el homocigoto de mayor frecuencia y el heterocigoto. Con eso le dábamos, por ejemplo, un 1 al heterocigoto, un 0 al homocigoto de mayor frecuencia y un 2 al homocigoto de menor frecuencia. Bien. Dentro de estos aspectos, digamos que cuando se hace el análisis, digamos que un punto importante siempre es, nosotros teníamos pues que analizar y hacer una validación si estaba en desequilibrio de ligamiento y que cumpliera, digamos, con el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, esto se hizo para la selección de variables y se identificaron eh, pues entre Apoiton 40 que no estuvieran o que básicamente cumplieran con lo que dice la teoría Hardy-Weinberg, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues se aplicaron los análisis y de esta manera, pues digamos que podría haber la correlación entre cada uno de ellos y poder definir y tener esa recombinación que necesitaban. La red bayesiana, en este caso, que cuando se hizo todo el proceso, después de hacer la limpieza y tener una estadística preliminar de esos datos, se hizo y se aplicaron varios modelos. Modelos que, digamos, me ayudaron con la clasificación, ¿sí? De mis distintos conjuntos de datos. Y para ello, entonces, puedo decir que pues apliqué 4 conjuntos de datos distintos, ¿sí? Entonces, si yo tengo la metodología, ¿cierto? Yo hice mi limpieza, hice el tratamiento de los campos, los transformé, miré la literatura, miré los expertos y dije, ok, esto está limpio. Ahora bien, necesito hacer este conjunto, este dataset que funcione de esta manera para aplicarle este algoritmo, este otro dataset y mirar los comportamientos de cada dataset. Entonces, en ese sentido, creé un conjunto de datos que tenía la edad, pero la clasifiqué en 2 grupos, mayores y menores de 65 años. Tenía lo que era el género, el estado civil, que también no recuerdo haberla mencionado, pero el estado civil está incluido dentro de los análisis. Y las variantes, cuando se hicieron los análisis, eh, ya sabía, digamos, que había una fuerte relación y digamos que también había hecho unos análisis de asociación que en alguna de las diapositivas les mostraré algunas asociaciones. Sabía que había una fuerte relación entre Gastón 40 y APOE.
Entonces, ese conjunto de datos contenía esos tres marcadores y la información clínica que les mencionaba. Pero por otro lado, entonces también tuve otro conjunto de datos donde incluía la edad también, el género, el estado civil, las variantes GWAS son 40 días pues, pero le adicionaba la escolaridad, ¿sí? Asumiendo que ella tiene una asociación con el diagnóstico porque efectivamente alguna literatura relaciona que los niveles de escolaridad bajos están más relacionados con el desarrollo de la enfermedad tipo Alzheimer que un nivel de escolaridad alto, pero pues digamos que no digamos que a ver, es una cifra o un porcentaje y la literatura lo dice, pero puede darse casos de que no. En la base de datos teníamos personas también con alto nivel de escolaridad que también llegaron a desarrollar la enfermedad tipo Alzheimer. Entonces, en ese caso, pues digamos, como ese segundo conjunto de datos con esa variable de escolaridad. El tercer conjunto de datos entonces fue el grupo de edad, el género, la escolaridad, el estado civil, y esa sí tenía todas las variantes, o sea que tenía CR1, BIN1, CLU, tenía dos polimorfismos de CLU, el RS 227 9590, el RS 111 36000, el SOR, el PICAL, el GWAS, PBRL2 y TOM40. Entonces, ese era el tercer conjunto de datos. Y el cuarto, pues tenía un poco más de información. Tenía la edad actual, la edad de inicio, el género, la escolaridad, el estado civil, la hipertensión arterial, tenía, si tomaba, o sea, la variable de tabaco, de alcohol, tenía información de polimorfismo de CR1, de BIN1, de CLU, los polimorfismos de CLU, CR1, SOR1, PICAL, GWAS, PBRL2 con 40 y AMPOL. De todos ellos, pues también se hace como la misma dinámica. La idea es que dentro de estos procesos nosotros hacemos varios análisis preliminares de los datos, vemos cómo están nuestros datos, si es necesario reunir o organizar alguna transformación en nuestras bases. Por lo general, pues aquí como ya estaba limpia, transformada y teníamos indicios de algunas variables, entonces lo que hicimos fue organizar los conjuntos como pensábamos que nos podía generar información que era pues nuestras variables de interés. Dentro de ello, pues ahí ya venían puntos importantes como el uso de los modelos. Entonces ya les mencionaba cuáles modelos habíamos usado, que habíamos sacado con redes neuronales, con redes bayesianas, también aplicamos reglas de asociación con algoritmo de maximización de la esperanza o modelo de maximización de la esperanza. Y, por supuesto, en este proceso que ya deja de un lado ya hacer todo el proceso de limpieza, de tratamiento y de estadística, a empezar como a aplicar ya mis modelos de aprendizaje computacional, donde empiezo básicamente a analizar cada modelo con cada conjunto de datos bajo distintas condiciones y distintos parámetros, teniendo en cuenta que hay algunas medidas de desempeño que yo puedo utilizar en los clasificadores, como por ejemplo la medida kappa o el estadístico o el índice kappa, que con este índice kappa yo puedo básicamente tener o validar la posibilidad, digamos, en una escala especial para saber que con ese coeficiente en una escala que puede estar entre -1 y 1, ¿cuál es la concordancia posible de ese valor? ¿Qué tan preciso puede ser y qué tanto puede ser al azar, ¿cierto? Si es algo precisamente observado o que es algo que se puede esperar al azar. Entonces, dentro de esa escala, pues yo puedo darle una escala cualitativa, ¿cierto? Donde puedo decir, oiga, tiene una fuerza de concordancia pobre, leve, aceptable, moderada, considerable, casi perfecta, y que está entre 0 y 1 o entre eh, valores negativos también, ¿cierto? Entonces, si es pobre, pues va de 0 a valores negativos. Pero, por ejemplo, en alguno de los modelos que estuve analizando, pues pude lograr, digamos, un porcentaje de clasificación
o sea, digamos que habría que tener como esa salvedad, esa diferenciación, en que una cosa es mi porcentaje de clasificación, otra cosa son mis métricas, mis medidas de rendimiento, ¿cierto? Esos coeficientes. Y otra cosa va a ser la matriz de confusión o cómo yo voy a validar mis verdaderos positivos, mis falsos positivos y hacia dónde tiende o qué tan bueno es clasificando y en qué es mejor mi modelo. Entonces, en ese orden de ideas, algunos de los algoritmos podrían dar un porcentaje de clasificación muy alto, pero su índice kappa o su clasificación se podía considerar casi que era a causa exclusiva del azar porque eran valores muy bajos. Pero hubo otros algoritmos en donde pude lograr unos niveles de clasificación, pues digamos que 70% no lograba 80, no lograba 100, pero su escala era en un nivel aceptable, por ejemplo. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, ¿qué pesa más allí o cómo yo, digamos, puedo seleccionarlo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, están esas métricas, pero también, pues obviamente la matriz de confusión nos ayuda un poco a ver esos verdaderos positivos, esos falsos positivos y a entender, por ejemplo, en este caso, qué tan bueno era, y eso ya en junta con los médicos o con los expertos en decir, bueno, qué tan bueno es si mi modelo es mejor haciendo verdaderos positivos o falsos positivos. Entonces, es decir, si, qué tan grave es si mi modelo me dice que mi paciente está sano, ¿cierto? Cuando en realidad está enfermo y yo no le he iniciado un tratamiento, ¿cierto? O si es más grave, que el médico me diga que el paciente está en su momento enfermo cuando en realidad esté sano y yo empiece con él un tipo de tratamiento. Entonces, es ahí donde digamos que tenemos que tener, pues, aparte de nuestras estadísticas, de nuestros modelos, de nuestros análisis, pues una experiencia, un buen ojo y una opinión también de los expertos y que la literatura también nos ayuda. Porque en definitiva, pues, este tipo de decisiones pueden ser un poco críticas y sobre todo en el área de la salud si estamos hablando. Eh, ¿Qué más teníamos acá? Entonces, dentro de todo esto, pues les mencionaba, se hacía todo el proceso de los conjuntos, de los indicadores que yo necesito, métricas con las que yo evalúo, donde básicamente miro variables de precisión, miro sus medidas de rendimiento, puedo también hacer análisis del área bajo la curva o el área ROT, verificar mi matriz de confusión y varios elementos de acuerdo a cada algoritmo. Entonces, cada algoritmo tenía sus métricas y cada uno fue seleccionado acorde a lo que se requería. Entonces, eh, por acá pues está como algunos apartados de lo que se realizaba o bueno, se hizo. Entonces, se seleccionaron pues algunas variables teniendo en cuenta esta prueba de chi cuadrado en relación cada una con el diagnóstico Alzheimer o no Alzheimer. También, pues, finalmente las variables que mejor se acoplaron, que de todos esos conjuntos de datos, pues nos quedamos con edad, nivel educativo, variantes genéticas como Apoeton 40 y el estado civil. Y dentro del análisis de desequilibrio de ligamiento detectable, los SNP de Apoeton 40, acá se ve básicamente los p-valor de la relación de significancia de la selección de variables. Entonces, por ejemplo, la edad tiene una relación muy significativa, ¿sí? Pero pues, el alelo 4 tiene una significancia alta, mientras que el nivel educativo es moderado, TON 40 es moderado, estado civil es moderado. Bien, ¿dónde estoy? Acá. Bien. Y dentro de también, digamos, de la red bayesiana, que fue como lo que mejor mostró precisión en la clasificación de los pacientes, eh, pues yo podría decir de la experiencia que se tuvo es, bien, si yo tengo información que
sea categórica, pues va a funcionar aún mejor. Pero si en ese mundo de categorías tengo demasiadas categorías, entonces mi algoritmo ya no va a funcionar igual o mi modelo ya no va a ser óptimo porque tendría que entonces ver la probabilidad de ocurrencia para cada una de esas categorías. Y si son demasiadas categorías, va a ser algo que no va a ser tan, digamos, tan bueno. Pero si yo comparo, por ejemplo, con un modelo de una red neuronal, pues aún es inapropiado o no es tan bueno tener variables categóricas en esas redes neuronales, porque yo por cada categoría tendría que tener un input o una entrada y cada una se vuelve un 1, un 0, y va a ser así de enorme la cantidad de neuronas o de nodos dentro de esa red neuronal cuando mis variables son categóricas. Entonces, ahí digamos que empieza uno a explorar y a entender que la dimensión de los datos, la cantidad de variables, la cantidad de registros, el tipo de información que maneja, la cantidad de categorías, juegan un papel importante para poder seleccionar el modelo que mejor se acople y también para ver la necesidad de transformar ciertos datos, cierta información, y esto es un proceso que inclusive se vuelve iterativo, o sea, realmente cuando nosotros hacemos el análisis y decimos, sí, ya la limpié, ya hice los cuatro bases y hice todo el proceso, nos podemos devolver y lo hacíamos nuevamente, porque pues digamos que no tenía uno todo el resultado esperado en una sola iteración o en una sola exploración. Se necesitaba demasiados experimentos para poder llegar allí. Bien, pues también menciona que se utilizaban redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, em, que pues ellas, digamos, arrojaban buenos resultados, pero que eran inferiores a las redes bayesianas y que las técnicas de Austin y Baggin pues también ayudaron a dar mayor precisión a los modelos. Entonces acá lo que ustedes ven es la comparación de cada uno de los modelos, una tablita que resume ese, ese AUC, o esa área bajo la curva y la precisión. Entonces esta red bayesiana tenía mayor precisión que las otras y pues por supuesto el índice kappa está dentro de los valores de aceptación que se tomaron para poder adaptar y tomar ese modelo y ya poderlo traer a una interfaz para hacer un deploy y poder utilizarlo al menos para, con unas entradas que fueron las que finalmente quedaron de ese modelo, poder con esa información dar un input y tener una probabilidad de ocurrencia o de desarrollo de la enfermedad del paciente. Pero todo esto, pues, básicamente lleva un arduo trabajo y varias comparaciones. A esto se le complementó también el uso de las reglas de asociación, donde básicamente las reglas de asociación lo que hace es que me ayudan a ver esas variantes significativas y que están muy relacionadas, ¿sí? Entonces, en estas variantes genéticas de Apointon 40, yo las encontré también muy correlacionadas o muy relacionadas en este caso con variantes clínicas como el estado civil. Entonces, por ejemplo, encontré, y es, pues era obvio que digamos que uno en la literatura lo sabe, pues es parte del ejercicio hacerlo con nuestra población colombiana, porque pues de eso se trataba también. Entonces, la variante APOE del alelo 4 se asoció con mayor riesgo en pacientes con antecedentes de demencia familiar y acá teníamos entonces algunas relaciones. Entonces, con medidas como el soporte, la confianza, leverage, son como cuatro medidas de rendimiento. Entre esas, pues había tomado el soporte y la confianza para el algoritmo de maximización de la esperanza y había tomado el de las reglas principales. En este caso, entonces, tenía pues el apoyo del alelo 4, el TO 40 relacionado directamente con la enfermedad, con el riesgo de padecerla, y también tenía, por ejemplo, ese mismo alelo E4 de apoyo con el estado civil para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, pues hay aún más reglas y de acuerdo a cada conjunto, pues se tenía los resultados para cada uno de ellos.
Entonces, en ese punto, pues se convierte como, primero, devolviéndome aquí antes que se me olvide, estas reglas de asociación se vuelven importantes como para decir, yo puedo reforzar la teoría de que esas reglas o esas variantes o variables que están asociadas, que tienen un porcentaje de confianza aceptable o que yo estoy buscando, me ayudan a soportar también la idea de esos análisis o de pronto de la forma en cómo seleccioné las variables para mis datos, ¿sí? Y poder entender si efectivamente esa fue la forma, digamos, adecuada o apropiada. Y pues ya viene, digamos, varias maneras donde yo puedo graficar falsos positivos, verdaderos positivos, colocar todos los algoritmos en una sola gráfica y empezar a comparar esos conjuntos. Bien. Y hay un punto, digamos, como para ir resumiendo o cerrando, es que cuando nosotros trabajamos los sistemas expertos en los modelos predictivos, es, digamos, un buen camino y que ahora, pues, con el auge de la inteligencia artificial, con el auge, digamos, de todas estas IAs que ya conocemos y del uso de prompts y del uso de muchas cosas que de pronto ustedes exploran aún más, eh, podemos llegar a hacer análisis con grandes volúmenes de datos. Podemos explorar grandes volúmenes de datos clínicos genéticos y poder emular un juicio o un diagnóstico médico. Pero en este caso, por ejemplo, lo que se buscaba aquí no era reemplazar al médico o al genetista o al neurólogo, es hacer un apoyo a ese diagnóstico, mejorar y facilitar los diagnósticos, encontrar una relación que permita de pronto abrir otras investigaciones para llegar de pronto a otros elementos que nos ayuden de pronto a mejorar o al tratamiento de esas enfermedades. Eh, en cuanto al uso de los modelos, pues las redes bayesianas y las redes neuronales son una muy buena opción cuando necesitamos o queremos hacer identificación de patrones ocultos y fueron muy buenos en este caso para hacer la predicción, en este caso del riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, que en esta medida nosotros podemos hacer uso de todos estos elementos de matemáticas, de estadística, también de nuestro conocimiento técnico de sistemas y de los conocimientos de ingeniería, de conocimientos en cada una de las áreas de conocimiento, valga la redundancia, y en este caso de la medicina, para poder llegar a hacer un enfoque o un diagnóstico personalizado que hace muchos años otros países de primer mundo lo hacen, pero que desafortunadamente en Colombia todavía estamos lejos de ello. Y que este proyecto del que yo les hablo lleva muchos años y realmente han sido bastantes años y todavía pues es solamente en el centro de investigación, pero si ya uno va a la realidad de la política de salud pública, de lo que es como la realidad de nosotros, pues no hay un diagnóstico o una forma en que se haga un enfoque personalizado de una enfermedad, ¿cierto? De que se pueda hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento personalizado. Eso sería también inversión pública y disminuiría también el gasto, porque pues finalmente en Colombia digamos que es uno de los países que tiene el mayor índice de demencias y pues es una problemática realmente muy grande. Bien, ¿qué otros elementos pues puedo concluir ya como relacionados con lo que se analizó? Pues primero los factores genéticos, lo que es APOE, 40 y CR1, están fuertemente relacionados con la enfermedad de Alzheimer. También pues que los clasificadores, en este caso como las redes bayesianas, mostraron ser un modelo efectivo o más efectivo que nos permitió hacer estos análisis y que pues el uso de estos modelos nos permite el desarrollo de herramientas de software para hacer apoyo al diagnóstico, pues basadas en estos clasificadores o en estos modelos. Además de ello, pues algunas recomendaciones, como la principal que creo que está da para casi la mayoría de proyectos en donde uno se encuentra, y es que a veces siempre es necesario ampliar la muestra, y validar los resultados, en este caso con otras poblaciones,
realizar estudios combinados que sean datos clínicos, genéticos, que se puedan analizar. Estudios combinados, estudios longitudinales, optimizar también modelos con técnicas como Deep Learning, que pues ahora se usan y en su momento pues era solamente el concepto de redes neuronales artificiales, pero luego ya viene el concepto de aprendizaje profundo o Deep Learning. Y pues digamos que esto es parte de lo que les quería compartir. Realmente es aún más, es extenso lo que fue la investigación, pero pues si tienen preguntas, con todo gusto acá lo que pueda responder y si ya es algo ya como más detallado, lo que quisiera saber, pues también podrían escribirme a mi correo y yo con todo gusto también pues podría compartir parte del ejercicio. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Daniela. ¿Preguntas? Dale, adelante, Arturo. Hola, muchas gracias por tu plática. Yo tengo específicamente tres preguntas. La primera es en relación, también me llama la atención la combinación de las variables, digamos que socioeconómicas. Y en conclusión, me gustaría preguntarte qué tan relevantes han sido estas variables a diferencia de las genéticas, ¿no? Es decir, si nos mostraste, por ejemplo, que unos factores genéticos están muy altamente relacionados, pero las otras variables me llaman la atención, ¿no? Sobre todo porque tienen que ver en cuanto al desarrollo del estilo de vida de la persona. La segunda pregunta es en relación con las técnicas de validación que utilizaron, por ejemplo, se utilizaron validación cruzada y pues está un poquito pegado con las métricas. Y la tercera pregunta es en relación con si tienen, es decir, si los datos que recolectaron tienen información para hacer algunas medidas de correlación espacial. Sobre todo me pareció interesante lo que comentaste de que algunos datos, es decir, tienes como que en toda la región del país hay como regiones que están pobremente representados, pero si tienen esos datos georreferenciados podrían hacer al menos algún tipo de relación, ¿no? Para saber si esta variable influye en los resultados que están que obtuvieron. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, te respondo la última y la primera porque se escuchaba con eco, pero bueno, la última te la entendí súper claro. Me estás hablando de correlación espacial, de si tenemos Sí. variables. Entonces, no tenemos, desafortunadamente, no tenemos coordenadas. Los pacientes nos llegan al Instituto de Genética y ahí, digamos que referenciados por la EPS o por médicos que hacen parte del proyecto, llegan referenciados al instituto o porque ya saben que el instituto investiga en ese tema y llega el cuidador con su paciente, pero efectivamente, digamos que se guardaba información, pero en ese momento y de tanto tiempo atrás, pues no se contaba, digamos, con coordenadas para poder trabajar esos modelos espaciales. Se tiene como, digamos, en la ciudad y el departamento. De pronto podría llegar a ser algo más de ese estilo, pero no hay coordenadas. Digamos que como para un punto específico no hay coordenadas, pero podría pensarse en algo a futuro o a partir de esa información algo. Bien, esa era como la tercera pregunta. Entonces, sí, efectivamente no tenemos ni latitud ni longitud ni ningún tipo de coordenada. Ok, la primera me mencionaba de las otras variables, ¿cierto? Que yo como que exploré, mencioné algunas y mencioné los otros conjuntos de datos. Entonces, digamos que el tema con las otras variables, básicamente fue, pues, por ejemplo, si yo tenía información sociodemográfica, digamos que más que todo lo que tenía aparte de su ubicación, eran ya esas variables clínicas que les mencioné, como la edad actual, la edad de inicio, el género, y de pronto como el tema de la hipertensión arterial, ¿sí? Que estaba, digamos, como más concentrada eh, digamos, en un grupo poblacional, ¿sí? Pero que, digamos que, por ejemplo, lo que era el tabaco y el alcohol era una problemática en el sentido de cuando nosotros estamos, o bueno, se está, el doctor o la persona que trata al paciente recopila la información, todos tienen, tanto el paciente como el médico, una forma distinta de ver. Entonces, si a ti te preguntan, digamos,
¿Usted toma o bebe alcohol? ¿Qué tanto, cierto? No, yo lo hago ocasionalmente o cuando tengo un evento social, pero si usted es muy social y lo hace cada 8 días, ¿sí? Entonces empezábamos a analizar ese tipo de cosas porque a veces salía información ya como demasiado, eh, como más para hacer minería de texto, diría yo, que yo encontraba en una sola columna, sí, fuma, pero entonces es fumador pasivo, y entonces su esposa o su esposo lleva 20 años fumando, ¿sí? Otro sí, sí fumo, pero tantas cajas, tantos paquetes, entonces empezaba a ser tan dispersa y tanta la información y las formas en cómo se hacía que finalmente pues sí se acopló, se dejaron como, oiga, sí fuma, no fuma, pero realmente como que para incorporarlo a un modelo predictivo, eh, sin haber unificado o tener, digamos, todo como desde el principio definido, digamos que es un tanto peligroso, o diría yo que también tiene como un aspecto muy ético ahí donde digamos que yo puedo explorar, puedo trabajarla, puedo sacar la información, puedo clasificarla, pero efectivamente es muy ambigua, ¿sí? Entonces, pues digamos que en ese sentido, por eso ese tipo de variables no se, no se exploraron del todo como que solamente fue hacer el análisis de esa muestra y tomar, por ejemplo, cuántos individuos teníamos. Entonces, por ejemplo, conjunto 4 yo tenía 61 individuos diagnosticados con Alzheimer tardío y 10 con Alzheimer temprano. Entonces ya eran más poquitos. ¿Por qué? Porque tenía más variables. Entonces, al incorporarle más variables, de inmediato se me reducía la muestra. Entonces, ¿qué pasaba? Yo podría tener esto, pero entonces ya para entrenar el modelo, para hacer otros, digamos, los otros elementos que necesitaba, pues no era como el mejor en ese sentido, no me daba buenos resultados. Por esa razón, digamos que no lo mostré, pero sí está descrito en el documento, de pronto si lo quisieras explorar o ver, está disponible. Pero digamos que de otro punto acá, esto era del tema de los cigarrillos y del alcohol lo mismo, si era social, si no era social, si era fumador pasivo, si no era fumador pasivo, si fumaba, si no fumaba, bueno, la cantidad de paquetes, entonces cada persona lo tomaba de una manera distinta, entonces se volvía como un subjetivo y pues además de eso, lo que te decía, sumándole a la cantidad de datos, pues de campo se me disminuía la muestra. Sí. Y la segunda pregunta que tenías es que se escucha un poquito de... Era con relación a las técnicas de validación. Entonces ya mostraste las métricas, la precisión y el área bajo la curva, pero no sé si hicieron validación en separar tu conjunto de entrenamiento y de validación. Y Sí, sí, luego, por sí, sí. ejemplo, ok. Sí, yo lo hice por validación cruzada. Ah, Usé 10 hojas y validé de a 10 hojas, pero también hice un split y seleccioné el 70% para entrenar y luego el 30% para testear. Pero sobre todo me funcionaba bien y me ha parecido muy bueno en este caso el uso de la validación cruzada, cross validation. ok, gracias. Ujú. Ok, con gusto. Gracias. Adelante, profe. Solo para estar seguro, se habla de factores de riesgo, pero en algunos casos me daba la impresión que eran factores de protección. Por ejemplo, en el caso del nivel educativo, estoy pensando que si alguien estudia más no tiene un riesgo mayor de Alzheimer, aunque tenemos evidencia del contrario. Pero podemos ver una lámina como 3 antes del final. Acá, Una más, acá. ahí. Por ejemplo, ahí en la penúltima línea dice Estado civil. No quisiera yo entenderlo como que algunos estados civiles llevan al Alzheimer. ¿Es un factor de protección o cómo debería yo entender esto?
Eh, bueno, hasta donde recuerdo, la mayoría, pues es que, digamos, ahí juegan varios papeles porque pues la mayoría de personas a esa edad ya son viudos, ¿no? Entonces, pues podría haber algo subjetivo allí. Pero también habían conjuntos de personas allí donde estar casado, pues se influía, pero entonces podría ser que el problema no era que estuviera casado, sino que además tenía el alelo de 4 de APOE. Entonces no podría decirte si qué, podría ser un factor de protección, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, señor. Tenemos una pregunta en línea. ¿Vale? Dice, sobre el modelo de redes bayesianas y las variables empleadas para el modelo, ¿cuáles fueron los nodos padres? ¿Y cuáles nodos en total y cuántos nodos en total contempla esta red? Ah, listo, ya te digo cuántos nos tengo acá. A ver, ¿dónde está mi red? Ujú. Bueno, dentro de las variables, o sea, de la red que quedó ya seleccionada, porque digamos que cada variable, de cada conjunto de datos, pues se probaron todos, redes neuronales, redes bayesianas, se hicieron todos los análisis, pero de la muestra del conjunto de datos, que básicamente le corresponde este modelo o estos resultados, nosotros teníamos primero como la cabeza el diagnóstico, ¿sí? De ahí, entonces teníamos otra relación que era el estado civil, que era la siguiente dependiente. Permítame, yo veo si veo la posibilidad de abrirlo por acá y me muestro algunos. Espero que está por acá. Ah, pero yo creo que lo sé bien. Dame un segundo a ver si lo tengo ahí por acá. Ujú. Acá, aquí lo veo. Este, este es un, esto es interesante. Entonces, espera, yo no sé si se ve en la pantalla o lo vuelvo a compartir, porque yo estaba compartiendo solamente que Pues aún no se la ve. red. Ah, permítame acá, yo creo que acá sí ya se ve. Este, Ya. ¿sí? Este es uno de los modelos que se generaron. Entonces, cada uno de estos nodos, el padre que está acá es el diagnóstico. ¿Tiene o no tiene Alzheimer? Este hijo que está acá es el estado civil. Estas relaciones que tengo acá es el grupo de edad de los casos y controles, este que está acá, el género, y este que está acá, el polimorfismo del gen GWAS. Acá está cuál polimorfismo es. Y de género, entonces ya tengo una relación entre TON40 y APOE. Entonces, este es del conjunto de datos 1. Entonces, acá, pues primero me habla de que hay una fuerte dependencia directa entre el diagnóstico y, por ejemplo, el grupo de edad, el diagnóstico del estado civil, el diagnóstico de cada una de estas variables, pero también una relación entre estas variables con el estado civil o una relación directa entre TON 40 y APOE, que empezando, como les decía, ellos están cerca dentro de la misma región en que se encuentra en la cadena del ADN. Entonces, digamos que ellos, es como cuando uno se expresa, otro se expresa, tienen una fuerte relación y pues también, obviamente, dentro de esos análisis, ellos tienen funciones importantes ah, que fueron las que mencioné en de los primeros slides para el desarrollo y para el trabajo, digamos, de la parte neuronal. Y acá de este lado GWAS. Por acá yo creo que debo tener la otra un poco más abajo. Mm, Está, por ahí está. Este que pongo todo. Está, está. Ah, bueno, no, inicialmente esta. Yo creo que debe estar más arriba, pero
no recuerdo qué página, pero esta es la principal. O sea, realmente esta fue como el resultado de la que nosotros, después de haber hecho los análisis, nos quedamos con esa relación entre Giguas con 40 y apoyo. Y esas variables. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias, doctora Yamaya, por aceptar la invitación y compartir un poco de su información. Bueno, muchas gracias a todos.